Buenas, soy Martín Contreras y junto con Benjamín Ibáñez hablaremos sobre el campo magnético, su definición, fórmulas relacionadas y aplicaciones prácticas. Para comenzar, la presentación abarcará tópicos como la definición y el cálculo del campo magnético, las leyes de Biot-Savart y de Ampère-Maxwell, el flujo magnético, ley de Faraday, inductancia y por último un ejemplo de aplicación del campo magnético en la vida diaria. Como introducción al campo magnético, el campo magnético es un campo vectorial y para explicarlo mejor introduciré el término de imán. Un imán es un objeto polarizado que produce campo eléctrico. En el primer esquema podemos observar un imán con su polo norte y sur y el campo eléctrico que fluye desde el polo norte al polo sur representado como líneas de campo. Respecto a los polos, podemos decir que tienen un comportamiento similar a las cargas eléctricas, donde los polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Es importante mencionar, ya que hablé de cargas, que no existe una carga magnética en el campo magnético. Es por esto que no existe un monopolo magnético. Al dividir un imán, siguen existiendo dos imanes con sus respectivos polos. Y esto se ve explicado por la ecuación de Maxwell-Gauss para campos magnéticos, que dicta que el flujo del campo magnético en una superficie cerrada es igual a cero. ¿Cómo se define y calcula el campo magnético? Para definir el campo magnético, ya que no existe una carga magnética, necesitamos introducir un término nuevo, que es la fuerza magnética, cuyas expresiones se muestran en pantalla. La primera para cargas en movimiento y la segunda con integral para corriente. Con esta fuerza magnética y con la dirección de la intensidad de corriente, en este caso P, podemos ver en el esquema que se produce una regla vectorial que nos dice hacia dónde fluye el campo magnético. Para ver a detalle la dirección del campo magnético y para poder calcularla, podemos usar la regla de la mano derecha. En su primera forma tiene la forma que vimos anteriormente con los tres ejes, y en su segunda forma podemos calcular la rotación del campo magnético a través de la dirección de la corriente eléctrica I, que aparece también en la fórmula. Pero, ¿cómo calculamos el campo magnético? Para calcularlo existen varias opciones, pero nosotros abarcaremos a detalle la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère-Maxwell. La permeabilidad magnética se define como la capacidad para atraer o repeler campo magnético hacia el interior de un material. Los materiales se pueden dividir en tres clases: paramagnético, el cual evade; ferromagnético, el cual atrae; y diamagnético, el cual repele. Ahora bien, con la ley de Biot-Savart podemos describir el campo magnético que genera un elemento de corriente en un espacio unidimensional, aunque de igual forma tenemos versiones para 2 y 3 dimensiones. La ley de Ampère nos dice que la circulación de campo magnético en una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente que atraviesa la misma trayectoria. Ahora, si la carga se encuentra fuera de la trayectoria, el campo magnético es cero. Entonces, como el campo magnético es circular, el área circular es la más óptima para encerrar a las cargas. Con esto en mente, los loops amperianos son curvas cerradas circulares de alta simetría imaginarias que nos facilitan el cálculo de la ley de Ampère. Ahora, Maxwell introduce el concepto de corrientes de desplazamiento,
lo cual soluciona inconsistencias cuando no hay corriente constante o física, pero sí se genera un campo magnético, como es el ejemplo de un capacitor en carga. El flujo magnético es la representación escalar de la cantidad de campo magnético o líneas de campo que están atravesando una superficie. Si hay un cambio de flujo, se induce corriente. Esto se representa matemáticamente con la siguiente fórmula. Pero si la magnitud de campo es constante, se puede simplificar con la siguiente fórmula. Ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que un flujo magnético variante en el tiempo sobre una superficie induce a la circulación del campo eléctrico en el borde de la superficie, y un campo magnético variante induce un campo eléctrico circulante. Esto está relacionado estrechamente con la ley de Ampère-Maxwell, la cual nos dice que un campo eléctrico variante induce a un campo magnético circulante. Ahora bien, si utilizamos el teorema de Stokes, conectamos el rotacional de un campo vectorial con su circulación a lo largo de la superficie, con lo que consideramos qué ocurre en cada punto de la superficie. Ahora bien, en las integrales que nosotros mostramos, fórmulas, se puede apreciar un signo menos, el cual proviene de la ley de Lenz. La ley de Lenz, ¿qué nos dice? Dice que una corriente eléctrica inducida fluye en la dirección opuesta al cambio que le indujo. Inductancia. La inductancia se define como la capacidad de un dispositivo para almacenar energía en forma de campo magnético. Para calcularla se utiliza la expresión en pantalla, donde L es la inductancia, lambda es el flujo enlazado, I es la corriente instantánea o la corriente en un instante, N es el número de vueltas de una bobina y Phi es el flujo magnético. Es importante recalcar que el cálculo de la inductancia varía dependiendo de si se está calculando la inductancia de un dispositivo sobre sí mismo, la primera expresión, o se está calculando la inductancia de un dispositivo sobre otro dispositivo, la segunda expresión. Por último, un ejemplo de la aplicación de un campo magnético en la vida real, específicamente en el sector de la minería, es la separación magnética de minerales. ¿Para qué sirve? Bueno, la separación magnética sirve para separar minerales valiosos que son magnéticos de la ganga, que es el mineral que no tiene valor, si esta es no magnética. También sirve para purificar mezclas de minerales, ya sea si se desea extraer el mineral magnético de la mezcla o el mineral no magnético. ¿Cómo funciona? Primeramente se tritura el mineral y es transportado por una banda transportadora que atraviesa una máquina especial llamada separador magnético, el cual atrae el mineral magnético y lo deposita en un compartimiento, y el resto del mineral no magnético sigue su curso a través de la línea transportadora hasta llegar a otro compartimiento. ¿Qué ventajas tiene este método respecto a otros métodos de separación de minerales? La principal ventaja es que es un método poco contaminante a comparación de otros que ocupan reactivos químicos, y además es un método bastante eficaz y económico a largos tiempos. Un ejemplo de las mineras chilenas son las minas de hierro. Un ejemplo es el Romeral, donde se extrae mineral con alto contenido de magnetita y se busca quitar esta impureza del resto de minerales a extraer. Aquí concluye la presentación del campo magnético.